Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de este miércoles, comunidad hermosa de este Emaús digital que caminamos juntos, donde cada paso, cada pausa y cada respiro se vuelve lugar de encuentro con el Espíritu que nos sostiene, nos acompaña, nos forma y nos vuelve hospital de esperanza en medio de un mundo acelerado y fracturado. Hoy les hablo con cariño y con esa mezcla de serenidad y fuego que solo nace cuando Jesús habla de lo más hondo, del miedo, de la resistencia interior, del testimonio que brota no por fuerza, sino por permanencia. Estamos llegando al final de un año litúrgico y uno siente que es tiempo de recoger, de ordenar, de preguntarse qué raíces crecieron y cuáles se secaron. Y justo ahí Jesús nos entrega esta palabra que no adorna, sino la palabra que talla, que cincela, que revela lo esencial. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Escuchar que habrá persecuciones, traiciones, desprecios y heridas puede sonar duro, puede sonar demasiado apocalíptico para nuestras sensibilidades. Pero Jesús no habla para asustar, habla para despertar. Dice: los perseguirán, los apresarán, los harán comparecer por causa mía. Y nosotros podríamos pensar: ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy en una sociedad que presume libertad, tolerancia y derechos? Pero si miramos atentamente, vemos otras formas de persecución más invisibles, pero igual de punzantes. La crítica constante a quien intenta vivir con coherencia, la burla sutil a quien aún cree en Dios en un mundo que idolatra el ruido, el rechazo a quien decide apostar por la verdad, el amor, la justicia o la fidelidad en una cultura del descarte. Los discípulos de hoy no siempre son llevados ante tribunales, pero sí ante la opinión pública, ante amistades que no comprenden, ante entornos laborales hostiles, ante dinámicas sociales que exigen renunciar a la voz interior. Jesús no romantiza el dolor, lo nombra. Y al nombrarlo, lo ilumina. Con esto darán testimonio de mí, dice. Como si lo que más pesa en este evangelio no fuera el sufrimiento, sino el sentido. Porque aquí Jesús nos anuncia que el testimonio no se mide por discursos preparados, ni por frases inteligentes, ni por argumentos impecables. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa. Yo les daré palabras sabias. Es decir, la fidelidad no se improvisa, se vive. Y cuando la vida se vuelve coherente, la palabra brota sola, brota como agua de una roca que parecía sellada. Para los psicólogos que me escuchan, este texto resuena con lo que podríamos llamar resiliencia espiritual, esa capacidad de mantenerse dentro del propio eje, aun cuando el entorno se desestabiliza. Para los jóvenes esto es un llamado a no ceder la identidad a la presión externa, a no permitir que el miedo los convierta en copias de lo que todos esperan. Para las familias es un espejo en el que reconocer que hay que educar en la fe y que esto implica enseñar a enfrentar la contradicción con serenidad y amor. Para las comunidades, una invitación a revisar qué tan sólidas están las convicciones cuando llegan momentos difíciles. Para los niños, sí, también para ellos, es un susurro tierno que dice: no estás solo, campeón, campeona.
Jesús te acompaña siempre. Y para cada uno de nosotros esta palabra nos enseña que nuestro valor no depende de cuántos nos aprueben, sino de cuánto dejamos que el Evangelio atraviese nuestra forma de vivir. Jesús dice, los traicionarán. Todos. Qué dolor familiar. La herida más íntima, ¿no? Y ahí se siente la fuerza fenomenológica de este texto. Jesús conoce cómo duelen estas cosas, cómo el cuerpo guarda memoria, cómo el alma tiembla cuando la lealtad se quiebra. Y aún así dice, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Esta frase es un sacramento del consuelo, un gesto invisible de Dios que cuida incluso aquello que no vemos. Jesús no promete ausencia de conflicto, promete presencia de sentido. No promete calma exterior, promete firmeza interior. Y después la frase, que es como una columna vertebral para la espiritualidad cristiana. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La firmeza no es rigidez, la firmeza es raíz. Es esa capacidad mística de permanecer cuando pasa el viento. Es esa estabilidad interior que no se compra, no se simula, no se justifica, se cultiva. Litúrgicamente esta palabra nos prepara para cerrar el año litúrgico con autenticidad. Mirar nuestros caminos, nuestras caídas, nuestros edificios, nuestros miedos y preguntarnos si nuestro corazón ha aprendido a perseverar. Sacramentalmente, es un llamado a dejar que Dios nos reconstruya en la verdad, en la humildad, en la fidelidad cotidiana. Interculturalmente es un grito universal. Todas las culturas reconocen que lo verdaderamente valioso exige perseverancia, y antropológicamente sabemos que la vida humana florece cuando descubre un para qué, un horizonte más grande que los propios límites. Hoy, mis amigos, quisiera que esta palabra no la escuchen como una advertencia, sino como un abrazo fuerte, como un empujón del Espíritu para recordarles que no están solos, que Jesús no los deja sin palabras ante la adversidad, que Él se convierte en voz, en luz, en defensa, en raíz. Que no se asusten cuando la vida se complique, cuando los vínculos se tensen, cuando la fidelidad parezca costar. La santidad al final es la danza de Dios con nuestra fragilidad. Permítanse, al cerrar este día, hacerse preguntas profundas. ¿Dónde he sentido miedo de ser coherente? ¿En qué espacios he callado mi fe por evitar conflicto? ¿Qué palabra de Jesús necesito dejar que me defienda desde dentro? ¿Estoy aprendiendo a permanecer, no por orgullo, sino por amor? Bueno, antes de despedirme, les pediría un gran favor lleno de cariño pastoral. Si aún no lo han hecho, entren al formulario de evaluación de nuestro Emmaus Digital. Estamos por cerrar el año litúrgico y deseo seguir creciendo con ustedes, aprender del pueblo de Dios y mejorar mi servicio como sacerdote evangelizador en las redes. Su voz es importante para que este espacio siga siendo un lugar donde el corazón arde y camina. Termino con una breve oración. Cuando todo tiembla, cuando la voz se apaga, cuando el mundo insiste en doblarte, quédate. Permanece como árbol que no se negocia, como lámpara que no renuncia a su mínima luz. Cristo hablará por ti, en el minuto exacto, en el filo del miedo, en la grieta que más duele. Y sabrás entonces que la vida verdadera no se gana huyendo, sino permaneciendo. Aquí estoy, caminando con ustedes. Sigamos firmes, sigamos vivos, sigamos en este Emmaus virtual, que Jesús también camina con nosotros. Hasta pronto.